Buenas tardes, bienvenidos a la clase de teoría de las obligaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación de los contratos. ¿Hay alguna duda de los temas pasados? Ninguna. Ok, perfecto. Entonces continuaremos. Bueno, vamos a hablar entonces de interpretación. Primero que nada, déjenme, es que están ingresando y me distraen. Bueno, la interpretación de los contratos viene a ser una parte crucial del derecho de obligaciones. Los contratos, aunque estén por escrito, no siempre van a ser claros o van a estar detallados en todos los aspectos. Es por eso que los juristas deben analizar profundamente cada cláusula y contexto para determinar cuál era la verdadera intención de las partes al firmar el acuerdo. No sé si han visto en series de abogados o en películas de abogados que cuando hay problema de un contrato, pues todo el mundo lo está analizando, a ver qué quiso decir, hasta ay, se me fue la palabra, qué alcance tiene y todo eso. Entonces, eso que hacen es la interpretación de los contratos. Para esto, pues tenemos que tener claro qué es la interpretación. Y la interpretación vendría a ser un proceso en el que se analiza el contenido de un contrato para determinar cuáles van a ser entonces los derechos y las obligaciones que va a crear ese contrato. ¿Qué importancia va a tener dentro de la teoría de las obligaciones? Bueno, que un contrato mal interpretado pues puede dar lugar a un conflicto y a litigios. Por ejemplo, lo más común que hay son los contratos de arrendamiento. Cuando el rentero deja de pagar, cuando tú le metes mucho a la casa y no te lo restituye el arrendatario. Entonces ahí vienen como que esos problemas pero esto no decía el contrato, pero es que sí lo decía, pero es que ya te tienes que salir, pero mi contrato dice que no, etcétera. Eso nos da pauta a que haya un conflicto y posteriormente iniciar litigios. ¿Cuál vendría a ser el objetivo principal? Bueno, sería buscar la intención real de las partes para darle un sentido a los términos ambiguos o incompletos. Ese vendría a ser el objetivo de una interpretación, buscar realmente qué trataron las partes de plasmar en este contrato. Y dentro de esta interpretación, pues tenemos varios supuestos, que es la interpretación literal, la interpretación sistemática y conforme a a la intención que tenían las partes. Vamos a ver los principios generales de la interpretación. Déjenme admito a los que están tratando de entrar. Bueno, tenemos el principio de buena fe, de interpretación literal, de interpretación sistemática y la teológica. Uno de los principios que son más importantes, pues va a venir a ser lo que es la buena fe, que significa que al interpretar un contrato tenemos que suponer que las partes actuaron de una manera justa y honesta. Si tomamos, en cambio, las palabras de una manera demasiado literal, pues entonces podríamos perder más bien podríamos dejar de saber cuál es el contexto en el que se celebró el contrato y saber de manera más amplia las intenciones de la celebración del contrato. Por eso, pues la interpretación no debe quedarse solo en el lenguaje literal, sino que además debe considerarse el contrato en un conjunto. ¿En un conjunto de qué? En un conjunto de las intenciones, del contexto, de la voluntad de las partes al firmar el contrato. ¿Qué nos dice la diapositiva? Bueno, la buena fe dice que la interpretación debe estar alineada con el principio de buena fe, que es asumir que las partes actuaron de manera honesta y justa. Se entiende que un contrato se firma de manera voluntaria, con consentimiento de ambas partes, y ninguna de esas partes debería querer sacar ventaja con un contrato oneroso contra la otra parte. Entonces vamos a entender primero que hubo buena fe al momento de celebrar el contrato.
¿Qué es la interpretación literal? Bueno, como sus palabras lo dicen, es el análisis directo del lenguaje utilizado en el contrato. Se va a buscar el significado literal de las palabras. Es decir, si dice no vas a poder hacer tal cosa, vamos a entender que literalmente nos dice eso, no vamos a poder hacer tal cosa. Pero si esa cláusula se interpone con nuestro principio de buena fe, pues primero vamos a decir si lo está celebrando de una manera honesta y justa, porque aquí viene una desventaja escondida hacia una de las partes. Sin embargo, la interpretación literal nos va a ayudar tanto para la aplicación y para la obligatoriedad del contrato, pero también nos puede perjudicar al no enseñarnos el contexto de manera general de qué era lo que se trataba de plasmar en ese contrato, cuál era en realidad la voluntad que se trataba de poner en ese contrato. Por ejemplo, no es acerca de contratos, pero a mí me ha tocado que las personas en juicios sucesorios pues dicen, queremos repudiar la herencia. ¿Ok? Juzgado dice, está bien, ven a ratificar tu repudio. Y van y ratifican y luego juzgado dice, ok, ya está ratificado el repudio, entonces infórmame si tienes descendientes para que tus derechos pasen a tus descendientes. Y es cuando dicen, ay, no, perdón, nos equivocamos, no queríamos repudiar herencia, queríamos ceder nuestros derechos hereditarios en favor de tal hermano. Ahí ya se va entendiendo un poquito más el contexto y puede decir el juzgado, ok, fue un error porque ya me lo estás haciendo saber, yo te acepto tu repudio, pero me dices, fue un error, me equivoqué, en realidad yo quiero ceder mis derechos. Ah, bueno, en la sesión de derechos está el procedimiento, pero ahí el juzgado se va primero de una manera literal a lo que le estás pidiendo, porque pues es su función, pero al final de cuentas había un error en la voluntad de las partes. Las partes no querían celebrar el repudio, querían ceder los derechos. Entonces, cualquier interpretación literal siempre va a tener un contexto detrás donde va a pesar muchísimo más la voluntad y el consentimiento de lo que se trataba de plasmar en el contrato. La interpretación sistemática. Bueno, el contrato debe interpretarse en su totalidad, asegurando que las cláusulas individuales no se contradigan entre sí. ¿Qué pasa si una cláusula se contradice entre sí? Pues nos va a surgir un conflicto. ¿Qué pasa si nos surge un conflicto? Pues puede dar lugar a un litigio. Y lo esencial al momento de celebrar un contrato es que sea de la manera más clara posible para que ese contrato sea funcional. No nos sirve de nada un contrato que esté con cláusulas a favor, con otras cláusulas en contra, con cláusulas contradictorias, porque al final de cuentas los únicos que van a salir desprotegidos van a ser ambas partes. De igual manera, no nos sirve un contrato donde tratemos de salirnos con la nuestra porque nos estaríamos violando el principio de buena fe, donde se entiende que estamos celebrando este contrato de manera honesta y justa. ¿Qué pasa si un contrato es muy oneroso para una de las partes? Pues puede también dar lugar a un conflicto, una posterior nulidad dependiendo del contexto de la celebración del contrato, etcétera. Y la interpretación teleológica, que va a considerar el objetivo final del contrato y las razones por las que fue celebrado. También sucede mucho que hay personas que no tienen ni un poquito de idea de cómo hacer un contrato y se les hace fácil, descargan un contrato de internet o copian uno de internet, empiezan a checar y empiezan a rellenar según a lo que les conviene, a lo que no le conviene no lo ponen, pero tampoco se van a basar realmente en la ley. ¿Por qué? Porque no conocen de eso. Y sin embargo, la voluntad de las dos partes se plasma. Al momento de que hay un conflicto, ¿qué pasa? El juez checa el contrato, ve que tiene muchas cláusulas ilegales, muchas cláusulas que se tienen por no puestas, muchas cláusulas nulas, que ni siquiera habla de un derecho mexicano, ni un derecho de la entidad federativa donde se encuentran, pero empieza a buscar cuál era el objetivo final de la celebración del contrato. Ok, el objetivo era que yo te vendiera mi casa y me la compraste, me la pagaste, se hicieron todas las escrituras, ok, todo eso. Entonces ya ahí estoy yo tratando de averiguar cuál fue el objetivo final del contrato para yo como juez dentro de un litigio poder enderezar ese contrato, poder decirte si estuvo mal, si estuvo bien, ya escuchándolos a cada una de las partes, cuál era el objetivo que buscaban, qué era en realidad lo que trataban de plasmar en ese contrato. ¿Alguna duda? No, profe.
Ok, entonces seguimos. Tenemos la interpretación literal contra la interpretación contextual. La interpretación literal viene a ser un enfoque más simple. Se basa en lo que está escrito y no en lo que las partes podrían haber querido decir. ¿A qué nos referimos con contextual? Pues a contexto, a saber el contexto detrás de una acción, como viene muy famoso en las redes sociales, de que pásenme el contexto porque no estoy entendiendo nada. Sin embargo, muchas veces las palabras no van a ser suficientes para entender completamente el acuerdo. Aquí es donde entra la interpretación contextual, que nos va a permitir examinar el contexto en el que se celebró el contrato, qué se discutió durante las negociaciones, qué prácticas comerciales son comunes en ese sector, etcétera. Ambos enfoques van a tener sus méritos, pero uno puede prevalecer sobre el otro dependiendo del caso. Entonces, encontramos que la interpretación literal sería lo más simple que podemos encontrar en un contrato. ¿Por qué? Porque lo leemos y aceptamos tal cual viene a la letra escrita tal cláusula. Pero si hay algún conflicto o no entendemos realmente el alcance que tiene ese contrato, podríamos irnos a una interpretación contextual. ¿Para qué? Para explicarnos más fácilmente qué es lo que ese contrato, qué voluntades se trataron de plasmar en ese contrato. Entonces, una no se contrapone a la otra, pero sí van a ser de ayuda al momento de encontrar el verdadero objetivo del contrato. E igualmente, una va a poder prevalecer sobre la otra dependiendo el caso en concreto. Por ejemplo, si en alguna sociedad, en alguna ciudad se utiliza mucho que a ver, me acuerdo de un ejemplo que no tenga que ver con inmobiliaria, porque ya fue mucho de vender terrenos y casas. Bueno, la usanza común donde yo vivo es que no se celebren contratos de renta. Siempre hay un problema con todos los contratos de arrendatarios. Y no sabemos a ciencia cierta, porque el código no nos lo dice, con cuánto tiempo de anticipación tenemos que sacar a las personas si nosotros queremos ocupar o simplemente ya no queremos que las personas estén viviendo en nuestro inmueble. Lo que se usa comúnmente, pues viene a ser que se avise con 3 meses de anticipación. Sin embargo, no está plasmado en el código estatal, pero sí está plasmado en el código civil, que sean 30 días de anticipación, que con lo que se avise, pero pues aquí se usa 3 meses. ¿Qué es lo que hacemos al momento de ver un contrato de ese estilo que no marca, no especifica con cuánto tiempo hay que correr a los inquilinos? Bueno, vemos entonces el contexto. Si estoy viviendo en esta ciudad, si aquí se utiliza más que sean 3 meses y no 30 días, y 3 meses es más ventajoso para los inquilinos, que es la parte que prácticamente simplemente firmó por necesidad de tener una casa rentando, pues vamos a utilizar nuestra interpretación contextual, averiguando nuestro contexto y poder darle ese peso por encima de la interpretación literal. Y esa sería la interpretación literal contra interpretación contextual. Acuérdense, no va una en realidad contra la otra, sino que las dos se pueden encontrar en un mismo contrato y a veces, no en todos los casos, puede prevalecer una sobre la otra. El punto es entender correctamente qué fue el objetivo cuál fue el objetivo que se tuvo que plasmar en el contrato. ¿Por qué se hizo ese contrato? Las cláusulas ambiguas. Las cláusulas ambiguas son una de las principales fuentes de conflicto en los contratos. ¿Por qué? Porque no dicen claramente cuál es el derecho que me está dando ni cuál es la obligación que me está causando. Imaginen que en un contrato se acuerde una entrega de bienes sin especificar claramente la fecha o los términos de la entrega. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un problema. ¿Por qué? Porque sí, yo firmé para que tú me entregaras tal cosecha de manzanas, pero no dice cuándo, ni dónde, ni a cambio de que nada más dice, sí, fulanito de tal y fulanito de tal celebran este contrato para la entrega de manzanas. Fin, firman los dos, ahí está su consentimiento y ya. Pero está ambiguo, no tenemos ni cómo, ni dónde, ni cuándo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues podemos entrar, por ejemplo, a una interpretación contextual, donde sabemos que las manzanas salen en tal fecha,
se echan a perder después de tantos días de cortado. Entonces, si yo quiero obtener manzanas por medio de este contrato, pues tendríamos que ver la fecha en que más o menos se recolectan las manzanas, cuando ya están bien para su venta o para su consumo, antes de que se echen a perder. ¿Por qué? Porque de nada me sirve a mí adquirir manzanas que están echadas a perder. Entonces, aunque mi contrato venga ambiguo, pues va a poder ser posible subsanarlo, como quien dice. Y se va a tener que utilizar algún método de interpretación para interpretar y rellenar esa cláusula no existente o esa cláusula ambigua. Una herramienta común para resolver estas ambigüedades viene a ser la regla contraproferente, que dice que cuando una cláusula no es clara, debe interpretarse en contra de la parte que la redactó. Si, por ejemplo, en este ejemplo de las manzanas, el vendedor de manzanas fue el que hizo el contrato y simplemente me dijo, ¿quieres manzanas? Yo le dije que sí, bueno, vamos a celebrar un contrato. Ok, firmamos este contrato, pero yo no tuve que ver en esa elaboración del contrato. Obviamente, la cláusula ambigua me va a favorecer a mí para que el vendedor, la persona de las manzanas que hizo el contrato, no vaya a salir con que, pero te lo voy a entregar hasta el otro año. Digo, ¿hasta el otro año para qué? O te lo voy a entregar pasada la temporada de venta, o te lo voy a entregar cuando ya están muy maduras. Entonces, ¿qué va a prevalecer aquí aparte de nuestra interpretación contextual? Pues va a prevalecer el principio de contra preferentum, que me va a dar a mí la preferencia para una cláusula que me favorezca porque yo no redacté ese contrato. Bajo la lógica de que esta parte pues tenía el control sobre la formulación del contrato y aunque entendamos el principio de buena fe, pues sabemos que las personas son malas a veces y puede que su buena fe no haya sido tan buena, que haya sido un poquito de mala fe para tratar de burlarse de mí en mi estado de indefensión, de que necesitaba manzanas y que no tenía idea del mundo de los contratos. Vamos a ver lo que es el principio de conservación del contrato. Bueno, el principio de conservación del contrato va a ser clave para garantizar que incluso ante posibles dificultades interpretativas, el contrato siga siendo válido y eficaz. El objetivo va a ser mantener los compromisos asumidos por las partes y evitar que una interpretación estricta cause la nulidad del acuerdo. Es decir, como el ejemplo de las manzanas. Aunque no haya habido modo, tiempo y lugar de ese contrato para que se hiciera efectiva el traslado de la propiedad, que en este caso son las manzanas, este contrato va a tener un principio de conservación, es decir, no vamos a nulificar y a desechar nada más por falta de esa cláusula, el contrato, sino que vamos a hacer todo lo posible para ver que ese contrato siga existiendo y que sea válido. Entonces, para evitar que una interpretación estricta, ¿cuál vendría a ser la interpretación estricta? Pues vendría a ser la literal, o sea que tal cual lo que dice ahí, tal cual las cláusulas que están, ese contrato nada más con ese simple hecho de decir, te voy a entregar manzanas, sin decirme cómo me vas a trasladar la propiedad, en qué tiempo y a cambio de qué, pueda causar la nulidad. Entonces, vamos a subsanarlo para conservar el contrato. ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser mantener los compromisos asumidos por las partes. Imaginemos, por ejemplo, un contrato de compraventa donde una cláusula ambigua podría causar su nulidad. En lugar de eso, pues vamos a buscar una interpretación que respete la esencia del contrato y permita su cumplimiento. Pero bueno, aquí vamos a hablar de un contrato de compraventa, pero yo les puse el de traslado de propiedad de unas manzanas. Ahora sí, la interpretación judicial de los contratos. Cuando las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la interpretación de un contrato, ¿qué va a pasar? Va a haber un conflicto. Después del conflicto vamos a entrar a un litigio. ¿Dónde se va a dar el litigio? En los tribunales. ¿Qué significa que entren a los tribunales? Pues que un juez va a tener que analizar ese contrato para resolver quién tiene la razón y quién no. ¿A base de qué? Pues a base de todos los principios que conocemos de juzgar, que son el principio de equidad, de que va a prevalecer las decisiones judiciales anteriores y además el contexto.
Los jueces no solo van a analizar el texto del contrato, sino que van a ser ellos los que van a aplicar la interpretación para resolver esa disputa y que puedan emitir una sentencia justa. ¿Qué nos referimos con una sentencia justa? Pues que la sentencia sea favorable para la parte que está sufriendo la desventaja, siempre y cuando esa desventaja sea de manera sin cumplir con el principio de la buena fe, sin cumplir con la honestidad, sin que tenga la mala fe, que tenga el error, que tenga dolo. Entonces vamos a nosotros a resolver, bueno, nosotros no, los jueces a resolver ese contrato para ver a qué parte van a favorecer. Y muchas veces cuando entra un conflicto, un contrato en conflicto, es porque el contrato de plano viene dañando a una de las partes. Y en este caso, la parte dañada, pues es la parte que no realizó el contrato y que está en menos ventaja. ¿Por qué la mayoría de las veces es la parte que no realizó el contrato? Pues porque por muchas veces por necesidad simplemente firmamos un contrato para obtener lo que queremos, pero no conocemos los alcances de las obligaciones, los perjuicios que nos va a causar, etcétera. La jurisprudencia es particularmente importante. ¿Por qué? Porque puede servir para casos similares que ya se hayan resuelto en el pasado. Entonces, la jurisprudencia viene a decirnos cómo resolver este caso que es parecido a un caso que ya resolvíamos, que ya se resolvió y que incluso existe una jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son 5 decisiones en el mismo sentido, sin obrar alguna en contrario, que resuelven un conflicto. Y por eso se hace una jurisprudencia. Si ya llegaron 5 casos a la Suprema Corte e hicieron jurisprudencia, pues ya puedo yo prever cómo es que se va a resolver mi asunto. Errores comunes en la redacción del contrato. Muchos conflictos contractuales surgen por errores en la redacción. Errores o muchas veces no son errores, muchas veces quieren sacar ventajas. Desde cláusulas ambiguas hasta la falta de coherencia en diferentes secciones del contrato. ¿Por qué falta de coherencia? Porque dice literalmente no se le entiende qué está diciendo. O sea, literalmente así con la interpretación literal lo estás leyendo y dices, ¿qué? No, por eso no hay coherencia en qué están diciendo, qué es lo que quiere lograr ese contrato. Utilizan palabras muy rimbombantes que al final de cuentas no dicen nada. Los errores comunes pueden tener consecuencias graves. ¿Cuáles son los errores que ya vimos? Digo, las consecuencias que ya vimos. Pues la nulidad de ciertas disposiciones o incluso de todo el contrato en su totalidad. ¿Por qué hablamos de nulidad en ciertas disposiciones? Porque si una cláusula viene a ser contraria a la ley, viene a ser ilegal, se puede tener por no puesta, es decir, como inexistente en ese contrato. Dependiendo de qué tan grave es la ilegalidad, podemos ver si ese contrato, si esa cláusula va a ser solamente nula en esa cláusula o va a ser nulo todo el contrato. Un ejemplo claro es el uso de términos vagos o técnicos que no están definidos claramente. Las palabras rimbombantes que les decía, pueden utilizar un montón de cosas y yo como ciudadano común no entiendo ninguno de los términos que me está diciendo, pero creo que tú estás celebrando ese contrato conmigo por buena fe, entonces pues yo como quiera lo voy a firmar. Pero al final de cuentas esa cláusula bien se pudo haber redactado de otra manera para que me explicara o ni siquiera lo que dice ni siquiera tiene sentido, lo que va a llevar a interpretaciones contradictorias por parte de las partes. Para evitar estos problemas, pues es lo más bonito ser preciso y detallado al redactar un contrato. No es necesario utilizar palabras técnicas. Lo más claro es lo mejor. No todas las personas estudiaron leyes, no todas las personas saben de términos legales. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de celebrar un contrato y lo van a hacer bien, porque pues igual pueden celebrar un contrato ventajoso para su cliente, pero si es un contrato que no busca ninguna ventaja, pues no tiene sentido de que utilicen palabras que apenas ustedes acaban de conocer o apenas entienden. Entonces, si utilizamos el lenguaje común, es mucho mejor. Hay que ser precisos y detallados. Como conclusión, la interpretación de los contratos viene a ser un arte complejo que exige un análisis profundo de varios factores. No cualquier licenciado en Derecho, no cualquier persona sabe hacer un contrato. Si van a celebrar un contrato, acuérdense que tienen que proteger a ambas partes. ¿Por qué? Porque si llega a haber un problema y el juez ve una ventaja para alguna de las partes, obviamente va a favorecer a la parte
con menos ventaja. Los principios como la buena fe y la interpretación sistemática son nuestras herramientas para asegurarnos de que los contratos sean entendidos y aplicados de la manera en que las partes lo pretendían. Al final de cuentas, lo que queremos hacer es plasmar esa voluntad de las partes en un papel. La mejor forma de evitar disputas interpretativas es, como les digo, redactar contratos claros y precisos. Por eso va a ser crucial que las partes involucradas busquen un asesoramiento adecuado antes de firmar cualquier acuerdo. Y con esto concluimos. ¿Tienen alguna duda del tema de hoy? Todo claro, maestra. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, misma hora, 6 a 7. Que tengan un bonito día. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, maestra. Gracias, profe.